Hola, mucho gusto, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite en la televisión Más TV y por redes sociales. Recuerden que Somos el Combo es un programa de análisis, entrevistas y además presentamos investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción, abusos de poder e impunidad que involucra a funcionarios, políticos y empresarios. Bienvenidos. Es un gusto que nos acompañen esta noche como parte del análisis y de entrevistas que hacemos en el proceso electoral 2023. Entrevistamos a candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que usted conozca sus planes de gobierno, para que usted vote informado e informada, para que conozca cuáles son sus propuestas, para que conozca qué pretenden hacer de llegar al poder. Recuerde que nos pueden seguir en redes sociales como Marvin del Cid, que les va a aparecer ahí abajo en pantalla, y como Sonny Figueroa. Y esta noche, aquí en el estudio del canal Más TV, nos acompaña el candidato presidencial del partido WINAC, Amílcar Pop. Se le hizo la invitación también a la candidata vicepresidencial Mónica Enríquez, pero ella tenía algunos otros compromisos de campaña, por lo tanto no pudo estar en la entrevista esta noche. Bueno, buenas noches, Amílcar. Bienvenido al programa. Buenas noches, Sonny. Buenas noches, Marvin. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, arrancamos con la pregunta con la que iniciamos con todos los candidatos. ¿Por qué decidís ser candidato a la presidencia del país? Bueno, más que decisión mía individual, es el resultado de un proceso de 14 años que iniciamos con el partido, cuando lo fundamos con Rigoberta y otros muchos líderes en todo el país, y fue un proceso que se fue generando con mi participación como diputado en el 2011 en la elección y 2012 que inició el periodo, y fue creciendo el proceso y finalmente mi partido y URNG me hacen la propuesta como parte de esa definición iniciada antes. Entonces, no fue muy difícil pensarlo porque ya lo veníamos trabajando antes. Ok, o sea que es un proceso de largo aliento. Así es, 14 años de construcción de esta candidatura. Ok, y ¿nos puedes hablar un poquito de tu compañera de fórmula, la candidata a la vicepresidencia, Mónica Enríquez? ¿Quién es ella? ¿Era parte del partido? ¿Cómo llega? Mónica Enríquez es una profesional psicóloga, tiene posgrado sobre desarrollo social y experiencia en la defensa de derechos de mujeres. Ha trabajado proyectos y programas comunitarios y especialmente sobre derechos de mujeres. Ella es militante de URNG, entiendo que también estuvo de sus antecedentes políticos con la agrupación ORPA en la región occidental del país. Ha trabajado muchos años con organizaciones comunitarias. Tzukin Pop es una de las organizaciones con quienes ha trabajado y se ha desarrollado precisamente en una labor bastante comunitaria, regional, local, en defensa de los derechos de las mujeres y de las comunidades. Perfecto. Amílcar, buenas noches. Para esto estamos hablando un poco, digamos, generalidades del partido político, los dos candidatos. Y hablando del partido político, ¿cómo se financia durante su campaña? ¿Cómo se financia el partido político para hacer la campaña tanto a la presidencia, a vicepresidencia y también los otros cargos dentro de que van a nosotros tenemos dos fuentes de financiamiento. La deuda pública, que lo que otorga el Estado, ¿no? Con eso sumamos, qué sé yo, casi los 2 millones de quetzales. Un poco menos porque URNG recibe un poco menos por la cantidad de votos que tuvo, y nosotros proyectamos alrededor de 1 millón. Eso es para toda la campaña a nivel nacional. De ahí sale publicidad para nuestros candidatos a alcaldes, diputados, etc. No tenemos una campaña grande, no vamos a gastar más de 2 millones de quetzales, esa es nuestra proyección. Si el tribunal nos da en suma, URNG, WINAC, 1.700.000, digamos, tal vez 300, 400.000, juntamos entre todos nuestros diputados, tanto URNG como WINAC, que suman 7, y
los pequeños aportes de cada candidato, que hemos pedido que no sea mucho porque nadie tiene que endeudarse, porque si no tendría que ver de dónde lo saca después y eso es susceptible de corrupción. Por lo tanto, tenemos una campaña bastante modesta. No, un promedio de 2 millones de quetzales es toda la campaña, con los 24 distritos los 23 distritos electorales. ¿Y cuántos, digamos, candidatos está postulando en el caso de las municipalidades, WINAC, como para tener un... Nosotros tenemos casi un poco más de 80 propuestas municipales. Creo que entre los dos partidos llegamos a los 100. Lamentablemente no en todos los municipios tenemos coalición. Entonces hay municipios donde cada quien tiene su propuesta municipal. Por eso es que entre los dos quizás no superemos los 100 municipios. Sí, pues estos digamos de que sí son, digamos que si se hace comparación con la inversión que puedan hacer otros partidos políticos, digamos que es una campaña de recursos muy bajos, digamos, ¿no? Muy bajos. La ventaja nuestra es, por ejemplo, nosotros no pagamos fiscales. Es absoluta convicción de nuestros afiliados y hay un trabajo bastante comunitario, un voluntariado cívico-político. La misma gente hace sus banderas, ahí tienen sus formas muy artesanales para pintar sus banderas, playeras, etc. Nuestros diseños son nuestros, ¿no? Ahí se hace artesanalmente. Nuestras banderas no mandamos a comprar una carpintería que 3,000 reglitas, no. La gente dona, con mecapal han llevado y 2 palos de nuestras banderas, pero es un ejercicio extraordinario de voluntariado cívico-político. O sea que, Amílcar, si nosotros, por ejemplo, si nos pusiéramos a investigar sobre los financistas, en este caso tuyo, del partido, de la alianza que se hace en coalición, no vamos a encontrar ningún gran financista. No existe. Quizás los más grandes financistas somos la dirigencia, quizás la diputada Sonia vamos a aparecer ya con los 30,000 mínimos y un poco más, igual yo, tal vez 50,000 cada uno, que es nuestros aportes de los últimos 2-3 años de nuestros salarios. Hemos ahorrado el 10% de nuestro salario y eso se vuelve en el aporte. El año pasado aporté 40,000 quetzales para precisamente la campaña y ahora mi último aporte quizás sea de 30. Todo eso va a ir registrado, pero son aportes que no se sienten muy altos porque estamos hablando de 3,000, 4,000 quetzales mensuales durante 2 años, que al final suma eso y lo registramos. Y otros financistas no tenemos. Okay. Bueno, lo que pasa es de que el tema de los financiamientos es un tema complicado, ¿verdad? Por lo que ya sabemos, en este país los financistas luego se cobran las facturas de campaña, claro, y los resultados están a la vista, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante aclarar esa parte. De ahí hay otro tema que nos llama mucho la atención y porque obviamente es uno de los problemas que enfrenta este país, el tema de la corrupción. ¿Cuál es el plan del partido WINAC para enfrentar uno de los mayores problemas en este país? Nosotros tenemos varios ejes de trabajo. Uno de los temas fundamentales es seguir luchando contra la corrupción. Con eso tenemos varias líneas de trabajo. Uno es iniciar un proceso de auditoría internacional externa que venga a revisar calidad, celeridad por ejemplo, en materia de obra gris, necesitamos dictaminar que se está cobrando en exceso, sobrevalorando precios, que se está haciendo mal la obra. Ya vieron las obras como el libramiento de Chimaltenango, claro, un monumento a la corrupción. Entonces nosotros necesitamos certificar eso para iniciar juicios en contra de empresas. Se están robando el dinero. Yo ya presenté varias denuncias con nuestra diputada para demostrar que hay un altísimo ejercicio de corrupción y saqueo. Entonces, una primera auditoría absolutamente autónoma, objetiva, que servirá de base para iniciar un conjunto de acciones dentro del Ministerio de Comunicaciones y otros ministerios. Segundo, ¿Y eso cuál es el plan de contratar a qué? ¿A una empresa, a una firma externa? Estamos pensando ya en varios países, especialmente países nórdicos amigos, que nos ayudarían a demostrar que hay ese tipo de abusos, pero que queden certificados. Recordemos que hay mecanismos de transparencia internacional, auditorías internacionales aceptadas por la mayoría de países, y eso nos serviría de base para tomar algunas acciones. O sea que eso implica también
eso implica también denuncias penales Sin contra exfuncionarios. Contra exfuncionarios y contra empresarios. Segundo, queremos activar las fianzas. Recordemos que las fianzas se han vuelto una broma en el sistema. Queremos activar las fianzas, cobrarle a los bancos y que los bancos también le cobren a las empresas lo que deben. Claro. Es un mecanismo que no se ha usado perversamente. Nuestra segunda línea es fortalecer una especie de comisión autónoma a propuesta de la ciudadanía. Yo en 8 años logré construir alrededor de 60 comisiones ciudadanas por la transparencia. La gente quiere hacer un voluntariado de fiscalización y entonces que la gente nos proponga quiénes podrían ser los fiscalizadores desde la sociedad civil. El Estado se haría cargo con mandato de denuncia. No, el Ejecutivo no se metería en eso. Claro. Y tercero, queremos iniciar un proceso de transparencia de la recaudación tributaria. Mejorar los mecanismos de transparencia y publicidad del gasto público. Yo mismo impulsé la propuesta del inventario de proveedores del Estado, así le llamé yo en su momento. Hoy le llaman REGAE, registro, qué sé yo, que se convirtió en un fiasco porque cualquiera accesa y cambia las cosas. La propuesta original cuando impulsamos transparencia en el Congreso era crear un registro de proveedores del Estado público donde cualquier ciudadano puede hacer un señalamiento y si es demostrable se da de baja y no puede ser contratista del Estado. Por un lado. Por otro lado, seguir evolucionando, por ejemplo, con la subasta inversa. Eso es muy importante. Cualquiera se mete al internet y inicia su propia subasta inversa al comprar un boleto aéreo, por ejemplo. Uno ahí está media hora intentando hasta que logra. Hoy la tecnología nos ayuda a eso, es transparente, es público. El tema de la subasta inversa es un reto para nosotros aplicarlo en Guatemala. Muchos hablan de libre mercado y lo que menos hay aquí es libre mercado. Entonces vamos a regular eso, la competencia en calidad, la competencia en precio y la competencia en eficiencia en el servicio. Claro, es que... Sí, no, decía que, digamos, de que el tema de la lucha contra la corrupción va orientada al tema de infraestructura, una creación de una comisión ciudadana, digamos, ¿verdad? Que tenga el apoyo de la ciudadanía para combatir la corrupción y también ver el tema de las adquisiciones. Pero aquí me llama mucho la atención, si llegas a la presidencia, ¿qué pasaría con la Comisión Presidencial contra la Corrupción? Tomando en cuenta que recientemente el presidente Alejandro Yamatei acaba de prorrogar su mandato por otros años, ¿verdad? Yo creo que eso queda eliminado. Esa comisión con Yamatei solo ha sido un manto de impunidad y realmente no ha aportado nada. Lo que hacen es garantizar, premiar a los que están robando bien y condenar a los que no han compartido lo que roban. Para eso ha servido esa comisión. Esa hay que eliminarla e investigar la responsabilidad de ellos también en corrupción. ¿Y cómo se conformaría esa comisión que crearías? La propuesta es que sociedad civil haga sus propuestas y tendría un nombramiento del Ejecutivo, sería una comisión del Ejecutivo especializada con mandato de denuncias penales, acompañamientos penales y por supuesto con los recursos necesarios para los peritajes especiales que necesita una demanda. Y es que sí, lo que sucede es que cuando uno piensa en la comisión y en todo esto, hay que pensar también en el Ministerio Público, necesariamente, claro. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público parece que no investiga los casos de corrupción. Yo no me recuerdo en estos momentos de algún caso sonado de la Fiscalía contra la Corrupción. Pareciera ser que el Ministerio Público está dormido en estos casos, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que de llegar a la presidencia se cumpla con todo eso. Complementariamente, nosotros creemos que al día siguiente de un gobierno nuestro, nosotros revisaríamos los mecanismos y procedimientos para destituir a la fiscal general. Creo que es importante detener la catástrofe que se está haciendo en la política criminal del país. Ok, bueno, buen punto. Bueno, interesante punto. Yo creo que eso es algo que no ha abordado ningún candidato a la presidencia, ni aquí ni en ningún otro lado, ¿verdad? El tema de evaluar el desempeño de Consuelo Porras como fiscal general. Y la verdad que ahí sí que interesante lo que planteas. Hay un asidero legal, es nombramiento del presidente y el presidente puede pedir su renuncia o forzar su destitución según las causales de la ley para la ley del Ministerio Público. Ok, bueno, digamos en toda esta discusión que se ha generado con el tema de la corrupción y la lucha contra la corrupción sobre todo, Amílcar, hay un tema que preocupa mucho a la ciudadanía, que es el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, que muchos salen con millones y millones del gobierno, ¿verdad? Llegan a saquear prácticamente las arcas del Estado. ¿A cuánto asciende tu patrimonio, Amílcar? ¿Nos podrías decir?
un Estimado. cálculo más o menos estimado de tu patrimonio? Pues solo tengo un carro y una casa. Mi casa está valorada un poco más de 2 millones de quetzales. Mi carro ya no sé cuánto puede valorarse, desde el 2012. Y es el único que he tenido, entonces menos de 100,000 quizá. Tengo una heredad familiar que todavía no está a absoluta disposición mía. Todavía está bajo administración de mi padre, un poco de bienes inmuebles y producción agrícola, pero no es tanto eso. Ok, ¿y estarías dispuesto a hacer pública tu declaración de Mi propiedad? declaración todas las veces ha sido pública. Yo he publicado mi declaración de bienes. Ya mis hijos fuera del país, ya no es mío, por supuesto, es de mis hijos, tienen una casa y donde viven, y lo he hecho público también. Ok, perfecto. Sí, es que esto al final eso es importante que la gente lo sepa, la que nos está viendo, y siempre lo decimos nosotros y lo mencionamos, que al final es como parte del proceso de transparencia de un candidato a un cargo de elección popular, puede ser presidente, vicepresidente, candidato a diputado, alcalde, lo que sea. Es importante saber con cuántos recursos va a entrar, ¿verdad? A la hora de asumir en ese cargo, porque esa es parte también de la fiscalización ciudadana, ¿verdad, Claro. Milka? El tema de que el ciudadano puede venir y decir, bueno, si él entró con esto y los cálculos de su sueldo son estos, ¿cómo es que compró tantas propiedades, verdad? Eso es un cálculo, un ejercicio que puede hacer la ciudadanía, ¿verdad? Y que al final no solo son la prensa o los periodistas, sino que es un ejercicio de la ciudadanía. Bueno, ¿cuál es su experiencia en la administración pública? Sabemos que ha sido diputado tanto al Congreso de la República como al Parlamento Centroamericano, pero más allá de eso... Yo he sido, bueno, tengo 20 años de ser abogado, fui asesor de litigante de la Comisión Presidencial contra la Discriminación Racial. Nunca más en un año se han presentado más casos. Yo presenté 80 casos sobre racismo en esa comisión. También varios años fui asesor del Consejo del Fondo de Tierras, no como operador dentro del fondo, sino asesor del sector campesino representado en el Consejo del Fondo de Tierras. Menciono esos dos momentos. También trabajé para la Defensa Pública Penal porque tuve que ejecutar fondos, tuve que ser consejero, tuve que asesorar decisiones políticas institucionales, y 8 años presidiendo la Comisión de Transparencia en el Congreso me dieron la posibilidad de hacer mucha investigación y análisis y aprender tanto del aparato estatal, especialmente la ejecución del presupuesto, que prácticamente a mí me tocaba como Comisión de Transparencia revisar la parte, primero, de distribución del presupuesto. No me daban la decisión porque nunca me respetaron la decisión, pero era mi facultad y yo sí lo hice, analizar el presupuesto y después contrastar el informe de la Contraloría General de Cuentas. Eso me dio la posibilidad de lograr impulsar un conjunto de reformas en materia de transparencia, y que más allá de mi visión ideológica de izquierda, logramos con la derecha algunos acuerdos para reformar Contraloría de Cuentas, leyes de transparencia, reformas al Código Penal por la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Toda esa lógica de iniciativas pasaron por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y la Comisión de Transparencia cuando dictaminé. Claro, que eso es parte de las comisiones que en algún momento dirigiste cuando Así estabas es. como diputado en el Congreso de la República. Y pues ya lo vio usted, ¿verdad? Esta es parte de la experiencia del candidato a la presidencia, Amílcar Pop. Él explicaba acá parte de su experiencia que en administración pública, sus trabajos, aparte de ser diputado, aparte también de ser actualmente congresista del Parlamento Centroamericano. Y pues bueno, eso es parte de la entrevista acá en Somos el Combo, ¿verdad? Para que usted conozca más sobre el candidato a la presidencia, conozca sobre el partido político, su trayectoria, sus propuestas. En este caso estuvimos hablando de la lucha contra la corrupción, y vamos a ir a una pausa, no sin antes decirle que nos puede seguir en las redes sociales que van a aparecer acá abajo en pantalla, y también las redes sociales del candidato Amílcar Pop. Entonces vamos a una pausa y en el siguiente segmento estaremos hablando sobre otras cuestiones, sobre el tema de también seguridad, que es muy importante para los guatemaltecos. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Soy Yari García y te cuento con los videos más virales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Pues ahora están disponibles en más redes los días domingos a las 10 de la mañana, solo por Más TV, un canal que suma.
Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y por las redes sociales. Esta noche, junto a mi colega Somi Figueroa, entrevistamos al candidato presidencial del partido WINAC, Amílcar Pop, quien nos explica su plan de gobierno, lo que pretende hacer de llegar al poder, e incluso nos hablaba de algunas cuestiones, de las primeras decisiones que va a tomar al frente de un eventual gobierno suyo y del partido WINAC. Bueno, partiendo de todas estas cuestiones que hemos platicado a lo largo del primer bloque, hay algo que se nos quedó ahí pendientes. Ya hablamos de la corrupción, de un Estado capturado, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar del partido WINAC más allá de los temas de corrupción? Bueno, recordemos que somos una alianza, WINAC, URNG Maíz y el Bloque Democrático de Organizaciones Sociales, que construimos un plan de gobierno. Nosotros estamos trabajando varias líneas. En materia de seguridad, que es urgente, querría compartirles que una de las primeras decisiones que queremos tomar, recordarán ustedes que Álvaro Arzú entregó a los delincuentes el gobierno del sistema penitenciario. El marco fue el asesinato del obispo Gerardi. Nosotros queremos arrancarle las manos a los presos el gobierno del sistema penitenciario. Ustedes sabrán que ahí se eligen a sus directivos con una bolsita de crack, con un par de onzas de coca y con 200 quetzales. Y así gana la dirigencia y los liderazgos del sistema penitenciario. Y entonces ya de nada sirve un director del sistema penitenciario, porque ellos se autogobiernan, se dividen quién vende droga, alcohol, celulares. De ahí viene el 70% de la extorsión en Guatemala, a tiendas, a pequeños negocios, al transporte extraurbano, a las familias, etc. Nosotros pretendemos inmediatamente quitarles eso y que cambiar los reglamentos del Ministerio de Gobernación del sistema penitenciario, y con eso eliminamos un 70% en la extorsión. Queremos recuperar los territorios tomados por la delincuencia. Queremos hacerlo a través de un conjunto de medidas desde el Ministerio de Gobernación, reivindicar y dignificar a la Policía Nacional, porque aparte de que no gana lo correcto, está lleno de corrupción desde las cúpulas. Hoy los policías rasos son los que compran su uniforme, sus botas, sus balas. Eso no lo podemos permitir. Todo esto bajo una filosofía de trabajo en la administración pública. Vamos a reivindicar al servidor público. Control, supervisión y sanción. Necesitamos sancionar al funcionario y al servidor público si no rinde. Y eso no se ha hecho en Guatemala porque hay mantos de impunidad en el ejercicio político de Estado. Claro. Nos adelantamos un poquito al tema de seguridad, entonces tal vez... Sí, pero sí, aprovechando de que ya estás abordando el tema de seguridad, y me parece bien interesante, porque aquí siempre una de las preguntas que le hacemos al candidato a la presidencia es ¿qué va a hacer con el tema del sistema penitenciario? ¿Verdad? Sabemos de que ahí las mafias tienen el control. Así es. Ahí sí que mafias de diferente tipo, desde pandilleros hasta políticos corruptos, empresarios y narcotraficantes. Y el claro ejemplo de eso es Mariscal Zavala, ¿verdad? Por ejemplo, eso es un complejo militar en el que se construyó una prisión adentro y ahí están, ¿verdad? Una de las primeras acciones va a ser quitar esos privilegios de Mariscal Zavala también. Sí, por supuesto. Yo creo que la cárcel no es un motivo de vacaciones de nadie, y creo que aquí el tema no es ningún sentimiento sadista, ¿no? No hay que ser sádicos contra nadie. Cualquier persona, aún condenada o antes de condenarse, tiene todos los derechos y las posibilidades de respetarse como ser humano. Claro. Eso es un principio universal. Pero tampoco es para tener privilegios pactados, comprados impunemente. Guatemala tiene cárceles de lujo y tiene cárceles de hace 100 años que están condenados a condiciones infrahumanas. Creo que hay que reducir esa desigualdad y generar una dimensión real de un sistema penitenciario, que es lo que deberíamos tener en Guatemala. Claro, digamos, es una reforma muy integral el tema del sistema penitenciario, ¿verdad? Que exige reforma legal también. Exacto. Eso no está en las manos del Ejecutivo. Claro, perfecto. Y en el tema de la Policía Nacional Civil mencionabas un aspecto muy importante, que es la corrupción desde la cúpula, ¿verdad? Que mencionas. ¿Cuál sería, digamos, el objetivo de, los primeros pasos a hacer para fortalecer la institución policial? Otro segundo principio es el principio de la transparencia total y publicidad del gasto público.
Difícilmente, en este gobierno se retrocedió tanto. Yo como presidente de la Comisión de Transparencia quise avanzar en la publicación, por ejemplo, de las páginas. Cada unidad ejecutora del Estado debe tener una página web donde se publique la ejecución al día. Hoy no lo hemos logrado, este gobierno retrocedió mucho en eso. Ese es un primer paso. Un principio universal es publicidad del gasto público. En la policía debe aparecer eso. Todo policía tiene derecho a saber dónde se compraron sus uniformes, cuánto pagó el Estado, porque entonces es el policía el que va a denunciar, mire, mi comisario me está cobrando y el Estado ya lo pagó. Pero el problema es que como no manejamos información. Otro tema es retomar el desarrollo de la academia de la PNC. Se detuvo, se están vendiendo los puestos, se está traficando con eso. Necesitamos dignificar a la Policía Nacional, especializarla. Tenemos apoyos de todos lados, desde Israel, Estados Unidos y yo que sé quiénes más. Yo haría hasta lo imposible por garantizar que cualquier país en el mundo nos apoye a especializar a nuestra policía, creando 4 grandes grupos élites contra el narcotráfico, recuperar los territorios tomados por la delincuencia organizada en barrios, colonias, etcétera. Un grupo élite más especializado administrativo para luchar contra la corrupción interna, los mecanismos de control, supervisión, que es el ente, hay una dirección de auditoría de la misma PNC. En esa misma lógica el ejército tiene que cumplir una función, dejar de ser soldaditos del sector privado, vamos a levantar los destacamentos de Cementos Progreso, de la mina Marlin, de las hidroeléctricas. Los soldados van a ser soldados de la patria y del pueblo, no de los empresarios. Y eso implica una reforma del sistema y de las instituciones y que ellos tengan la posibilidad de estudiar, crecer, especializarse. Da tristeza y da vergüenza que nuestros hermanos mayas, los más pobres de la tropa, sigan ganando 1.500 quetzales y sirviendo en esos destacamentos sin hacer nada. Y hay generales que viven con lujo. Y ¿verdad? generales que se jubilan con 30 y Claro, 40 mil bueno, quetzales. hasta tienen colonias militares y todo, ¿verdad? Les construyeron colonias, ¿verdad? Prácticamente en la ciudad de Guatemala. Una gran cantidad de beneficios. Entonces, reestructura el ejército completo también. Total, soldados de la patria y no de las empresas. Ok. Digamos, hablando de todo, es que el tema de seguridad finalmente es un tema muy amplio, que nos podríamos tardar 3 horas hablando de eso, ¿verdad? Pero aquí te quiero plantear algo más. Obviamente, WINAC, por ser un partido de izquierda, entiendo yo que busca la igualdad y la justicia social, ¿verdad? Así es, como reducir principios las elementales. Por ahí anda un candidato a diputado de ustedes que es Víctor Roblero, y que constantemente se le ve en las protestas sociales, digamos, es una persona que, digamos, dentro del movimiento social lo conoce mucha gente. Y él anda haciendo campaña con un megáfono, ¿verdad? Y en el megáfono, pues, obviamente, ahora hay otros candidatos que también andan, digamos, como haciéndolo de la misma forma. Que copiaron, ¿no? Pero él tiene una frase que, por eso que es que viene la pregunta, ¿verdad? Él tiene una frase que es, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. No sé si es una frase de... Es de Andrés Manuel. Ok, entonces, obviamente, por eso quería que explicaras. Entonces, si es de Andrés Manuel López Obrador, esta frase, ¿la respalda completamente el partido? Absolutamente, lo hemos hablado. Nosotros nos hemos reunido con todos nuestros precandidatos. Él tuvo que, pues, defender sus ideas con otros candidatos, no menos en sus calidades humanas y profesionales, pero tuvimos que tomar la difícil situación y decisión de ordenar 1, 2 y 3 en las candidaturas a diputados. Y uno de los temas era precisamente el compromiso en la militancia del partido y el compromiso ideológico en el partido. Y efectivamente creo que coincidimos en que admiramos mucho de lo que ha hecho el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y una de sus consignas es efectivamente esa, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Claro, es que la pregunta la hacíamos porque Víctor Roblero es uno de los que más la repite, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces... Sí, digamos de que en redes sociales ha generado mucho ruido en relación a eso y porque pues ahí sale con su megáfono, se sube al Transmetro, en la Sexta Avenida, se le ven diferentes Es de puntos nuestros en el militantes mercado. más visibles, en el ejercicio, digo, de la verdadera militancia de un partido, pero ha tenido la capacidad de impulsarse en las redes. De la misma manera tenemos jóvenes militantes en todo el país maravillosos que siguen esa misma línea de trabajo que hemos impulsado en el partido. Ok, cambiando un poquito el tema,
ahora queremos que nos hables un poquito sobre el tema del combate a la pobreza y la desigualdad. Guatemala tiene un 60% de pobreza, es decir, que serían 60 de cada 100 guatemaltecos viven con menos de $1 al día. ¿Cómo cambiar esa realidad? Nosotros queremos, primero, nuestro plan de trabajo tiene una primera parte, que es lo que se logra de manera lenta y de manera a distancia en tiempo, planes de mediano plazo. Reforma estructural del Estado. Eso es irremediable, necesitamos otro Estado. El Estado nació para servir a determinadas élites y llevan 200 años de servirse del país. Eso es irremediable, así fue y tristemente así sigue siendo. Queremos ir en esa senda, transformación estructural del Estado. Pero mientras eso pasa, porque necesitamos una asamblea constituyente, reforma constitucional, consulta popular, etc. No hay tiempo para esperar. Mientras eso pasa, nosotros tenemos varias ideas que queremos implementar. Primero, reformar Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura sirve a la Cámara del Agro y a nadie más. Impulsan palma africana, impulsan el azúcar, pero los millones de guatemaltecos, somos un país agrícola, decimos. ¿Y quién está apoyando? Después de 200 años de industrialización en el mundo, todavía seguimos con nuestro asadón y nuestro arado. ¿Pero eso implica una reforma agraria entonces? Más que reforma agraria, nosotros queremos plantearlo de otra manera. La reforma agraria hace 70 años era propicia. Hoy ya no solo es la tenencia de la tierra. Hoy el mundo ha cambiado. Nosotros vamos a industrializar el país, a industrializar el agro y a industrializar las capacidades operativas de la gente. Guatemala pierde talentos por cientos que se van al extranjero y vean el ejemplo ahora de la sub-20. Jóvenes que nacieron en otro país y que recibieron el respaldo de otro país vienen a competir en el campeonato mundial. Es que te preguntaba, porque te interrumpo, es que te preguntaba lo de la reforma agraria, porque recordemos que uno de los temas que más miedo le da a los grupos empresariales organizados es ese, precisamente, es eso. ¿verdad? Nosotros no le llamamos reforma agraria. Por eso digo, 3 grandes temas ahora te lo planteo así. Industrialización del agro. Industrialización de toda la operación económica del país. Necesitamos gente capaz y para eso queremos crear 20 institutos tecnológicos en puntos estratégicos. En San Juan, Zacatepeques y San Pedro la gente produce muebles, produce flores. En Occidente, en San Marcos, producen bosques. Nosotros tenemos una vocación para los bosques extraordinaria. La pesca, no aprovechamos 2 mares que tenemos. Yo conozco países que aprovechan cualquier salidita al mar. Bolivia estuvo peleando décadas su salida al mar y nosotros tenemos 2 mares que no los usamos. Hay países que están usando el mar para producir energía eléctrica. Nosotros estamos dormidos sobre nuestra riqueza. Entonces necesitamos crear capacidades y que la gente pueda apostarle a eso. Pero por otro lado, el tercer gran tema es iniciar un proceso de institucionalización para reducir la conflictividad agraria. Tenemos 1.200 conflictos agrarios solo en las Verapaces. ¿Y qué hace este gobierno? De una visión estúpida y cierra toda la institucionalidad hasta la Secretaría de Asuntos Agrarios. Así nunca se va a resolver el tema agrario en el país. Entonces necesitamos retomar. Por ejemplo, el RIC, ya se gastaron 1.000 millones de quetzales y no tienen un solo municipio catastrado. Intentaron en Hualán y no lo terminaron y lo hicieron muy mal. 1.000 millones. Nosotros tenemos que retomar eso. ¿Por qué? Es que adrede las élites del país no quieren que funcione el catastro, porque no quieren que haya un ordenamiento en el territorio. ¿Por qué? Porque han usurpado tierras. ¿Y por qué las élites le tienen tanto miedo a Huinac, por ejemplo? Precisamente, donde hay una bandera de conflicto, ahí hemos estado defendiendo los intereses de la gente. Y seguirán sin duda en oposición. Pero yo creo que tenemos capacidades de diálogo y capacidades de transformación institucional. Yo lo he dicho en cualquier contexto, que estamos dispuestos a generar las condiciones de país en donde van a tener que ceder. Si una línea empresarial ha evadido impuestos, una línea empresarial no ha cumplido con sus obligaciones con los trabajadores, pues que empiece a hacerlo y entonces creo que juntos vamos a hacer las condiciones mejores para nuestro país. Bien interesante, para hacer una acotación rápido de cuando nosotros estábamos haciendo una investigación sobre la palma de aceite en Nueva Concepción, Escuintla y en Tiquizate, precisamente es parte de lo que mencionaban, ¿no? De cómo estas grandes industrias, estas grandes empresas
usa terrenos que no eran de ellos. Y el claro ejemplo era cuando nosotros estábamos ahí, los pobladores del lugar nos decían, es que aquí antes era carretera y podíamos pasar, pero ahora ya no podemos porque la empresa, el grupo Jame, empezó a construir más y y nos bloqueó todo el paso ahí. Entonces, digamos que eran terrenos públicos. Y ahora hay plantaciones de palma de aceite, y eso decía la gente. Entonces, no sabemos qué es lo que otro peor ejemplo, Chaviluzaje en el Polo Chico. Claro. Esa era tierra del Estado. Y resulta que a través de BCIE, el Estado le vende a una corporación. O sea, y le presta ese dinero que nunca se lo devuelven para fomentar la inversión privada. Y resulta que esa corporación privada, los dueños eran los Whitman, la esposa de Oscar Berger, y fue de los peores desalojos, envenenaron el agua de la gente para sacarlos y los expulsaron. Eso es dramático, parecía la guerra. 20, 30 familias tiradas en Telemán, otras 30 familias en el rancho, en la carretera, y les envenenaron el agua, se robaron la tierra. Guatemala lo pagó con préstamo y se lo entregó a la corporación de la familia Whitman. Eso no se hace. Ahí hay que revisar las legalidades y la responsabilidad penal de quienes hicieron eso, porque no debe hacerse. Eso es un robo. Y por supuesto que necesitamos institucionalidad para eso. El Estado de Derecho debe ser nuestra prioridad. Ya, perfecto. Sí, al final, entonces, un tema importante para WINAC sería el tema catastral y el tema institucionalidad para resolver la crisis agraria del país. Hablar de reforma agraria es hoy visto como que llega un presidente y empieza a repartir lo que encuentra. Eso no es esa la idea nuestra. Es apostarle a una institucionalidad que técnica, científica y jurídicamente encuentre las soluciones justas en cada conflicto. Perfecto. Y aquí quisiera preguntarte algo. Tú mencionabas en el tema de que una de las, digamos que a largo plazo sería buscar una reforma del Estado. Estructural del Estado, sí. En breve, ¿qué es lo que se tendría que reformar la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué es lo que buscaría impulsar? Yo creo que es todo. Si vemos la parte, lo que llamamos la parte dogmática y los artículos pétreos de la Constitución, necesitamos reformar el sentido del Estado. Hoy los pueblos indígenas no se sienten reflejados en ese Estado y hay un reclamo legítimo desde la firma de los acuerdos de paz. Dos, el tema fiscal. Recordemos que el tema fiscal nunca terminó de negociarse con la paz y tampoco se logró una reforma fiscal en los últimos 70 años. Entonces, aquí el sentido del Estado, el sentido de la sociedad vinculada al Estado y los fines del Estado y la caracterización de la sociedad dentro del Estado como una sociedad multiétnica, plurilingüe y con múltiples capacidades del uso del suelo, subsuelo, es fundamental y eso no lo podemos desatar con esta Constitución. Ok, perfecto. Bueno, eso es parte de la entrevista con el candidato a la presidencia, Amílcar Pop. En este caso va por la coalición WINAC-URG. Y pues estábamos hablando acá en Somos el Combo sobre su plan de gobierno, cuáles son los primeros pasos que estaría tomando y también los planes a largo plazo de llegar a la presidencia de Guatemala. Deje sus comentarios acá en las redes sociales, tanto de Marvin como los míos, de Somos el Combo y en el canal Más TV. Nosotros estaremos viendo sus comentarios para otras preguntas en el tercer segmento de este programa. Vamos a una pausa y regresamos. Hola bebés, mi nombre es Yeltsi Hernández y los invito a sintonizar de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, Voltaje Musical. Recuerden, tenemos las mejores complacencias, los mejores videos y chismes del momento, así que no se lo pierdan solo por Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y en redes sociales y que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa. Esta noche nos acompaña en los estudios del canal Más TV el candidato de la alianza URNG-WINAC, el candidato a la presidencia Amílcar Pop. También estaba invitada a este programa la candidata vicepresidencial Mónica Enríquez, pero tenía compromisos de campaña por lo que no pudo asistir. También fue invitada para que no crean que no la invitamos, pero ya ven que el tema de la campaña tiene ocupados a todos los partidos.
Pues hemos platicado varios temas a lo largo de la entrevista, temas de seguridad, los proyectos a largo plazo de URNG WINAC. Ahora quisiéramos hablar del tema educativo, otro tema sensible dentro de esta sociedad. ¿Por qué? Porque mucha de la desigualdad en este país es producto de la mala educación. Y de la mala educación, ¿por qué? Porque el Estado no garantiza la educación a todos los ciudadanos y a las ciudadanas por igual. Y es de ahí donde empieza gran parte de la desigualdad de este país. ¿Cómo enfrentar ese tema? Que no se trata únicamente de arreglar las escuelas, ese es un problema grave, pero hay cosas que vienen más de fondo. ¿Cuál sería el plan o el proyecto del partido WINAC y de URNG para enfrentar este tema? Digamos que 2-3 líneas importantes tenemos vistas en educación. Iniciar un proceso de reforma del contenido del sistema educativo. El contenido sigue siendo viejo, ya tenemos 50 años de retraso. Un joven graduado de 5º bachillerato no tiene ni la más mínima idea para qué le sirvió estar 12 años en el sistema. ¿Por qué? Porque lo único que sabe hacer es leer y escribir. ¿Y cómo se va a integrar a un modelo económico y productivo en el país? No tiene ninguna capacidad desarrollada. Entonces tenemos que volver y girar nuestra mirada a cómo garantizar un buen nivel de cultura general, un buen nivel de práctica en un sistema económico y que le dé alguna esperanza de sostenibilidad también a su familia. Y con las condiciones abiertas para poder seguir especializándose en la universidad. Para eso creemos que es importante reformar el contenido educativo del sistema, impulsar, hemos pensado con los recursos que se pueden tener, pronto, inmediatamente, impulsar la creación de 20 institutos tecnológicos, decía hace un momento, dependiendo de las especialidades en las regiones. 3, iniciar un proceso de formación y capacitación del magisterio. Eso no se ha hecho de manera adecuada. Nos hemos justificado, yo soy normalista, soy egresado de la Normal de Cobán, pero nos hemos justificado que el 1485 casi es sagrado, pero es mentira, porque finalmente con Colón destruyeron el 1485 y ahora lo que hay que hacer es apostar a una Oficina Nacional de Servicio Civil, que es en la línea que yo decía hace un momento, a garantizar los mecanismos para capacitar y profesionalizar al maestro, pero también tener la capacidad de control. El magisterio hoy tiene por lo menos 60 maestros acusados de violación sexual, de abuso sexual, y ni uno está bajo juicio, bajo la impunidad pactada del Sindicato Nacional del Magisterio y del gobierno. Así iba la otra pregunta, creo que son Sí, en el tema de que mencionaba sindicato en la educación, ¿qué pensás, digamos, de Jovial Acevedo, un personaje que, digamos, es señalado de siempre reunirse y chantajear a los presidentes de turno para obtener beneficios, ¿verdad?, para los afiliados al sindicato? No, digamos, beneficios para la educación, sino beneficios para los afiliados. De llegar a la presidencia, ¿te sentarías a negociar con Jovial Acevedo? Yo veo a Jovial y veo a los que se quejan de él como cuando nos quejamos de que en el matrimonio alguien chantajea al otro y ahí anda lloriqueando allá afuera, ¿verdad? El sindicalismo sigue siendo el único instrumento colectivo que genera condiciones de dignidad para los trabajadores en cualquier parte del planeta. Sin el sindicalismo abrimos una brecha terrible de reducción de los derechos de los trabajadores. Eso para mí está claro. Lo malo es que permitimos y pervertimos desde la política. Todos los gobiernos quieren estabilidad política, pactando impunemente con la dirigencia sindical. Eso no va a pasar con nosotros. Nosotros queremos garantizar beneficios a los trabajadores que se lo merecen. No puede ser que los generales se anden jubilando con 40,000 y los maestros en la indefinición de si es los 5 tope o los 9 de su salario según el escalafón. Claro. Pero tienen que responder con calidad, eficiencia y mecanismos de control. Eso no hay. Cada vez que se negocia evaluación y control en el magisterio, eso es lo primero que Jovial pide, que no entre en la negociación. Y claro, es precisamente esa es la zanahoria del movimiento magisterial. Y por eso es que han encontrado mucho respaldo. Eso no debe permitirse. Todos los trabajadores, debemos crear una nueva cultura del servicio
público y generar resultados, mecanismos de control y mecanismos de sanción. No puede haber un servicio público sin mecanismos de sanción. Claro, es que al final, digamos que los beneficios que reciben los maestros no es una cuestión que estén como en ley, sino que siempre se negocian a través de un pacto colectivo, digamos, que se necesita hacer como una reestructuración al interno del Ministerio de Educación y que no las mejoras salariales se estén dando a través de un pacto colectivo, sino que es una cuestión más íntegra, ¿no? Podemos discutir eso. Yo insisto, yo soy un abogado que me considero también abogado laboralista, defiendo los derechos de los trabajadores. Lo que sí no debemos tolerar es que se ha abusado y se ha extorsionado al poder y el poder ha abusado del control de los sindicatos. Entonces, claro, con prebendas, con negociaciones turbias y por supuesto la estabilidad de los gobiernos. Ya vimos que ese es el objetivo. Nosotros tenemos que fortalecer la Oficina Nacional de Servicio Civil para los mecanismos de control, supervisión y sanción y garantizar la profesionalización del magisterio. Bajo esas dos condiciones, entonces vamos a la negociación de beneficios que merezcan y que los recursos lo alcancen. Lo que no debe permitirse, y eso lo debe saber el magisterio, y nunca reuniones secretas como las que se dan, es que nunca puede un sindicato negociar a costa de la justicia social. Y hacia eso iba yo. Yo sí quisiera, Sonny, tal vez lo hemos platicado, enviarle un mensaje al señor Joviel Acevedo y a los líderes magisteriales que lo acompañan. Pareciera ser que al señor Joviel Acevedo le molesta cuando lo cuestionan los periodistas. De hecho, hubo un incidente en el Congreso donde algunas de las personas que lo acompañan intentaron agredir a algunos colegas periodistas. Señor Joviel Acevedo, usted tiene que rendir cuentas. Y se lo decimos también, ¿por qué? Porque incluso frente al Palacio Nacional de la Cultura, usted mencionaba parte de una entrevista que hicimos aquí en Somos el Combo. Entonces, señor Joviel Acevedo y acompañantes, se les va a cuestionar las veces que sean necesarias. Y si no les gusta rendir cuentas, se tienen que aguantar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que rendir cuentas cada vez que se les cuestione y no agredir a los colegas periodistas. Claro, por supuesto. Y ahora viendo otro tema importante, Amílcar, el tema de la salud, de cuáles son, digamos, las primeras acciones a tomar en tu gobierno. Yo creo que aquí hay dos líneas importantes. Una, no voy a repetir nuestra fórmula, es para todo el Estado, reivindicar a los trabajadores, pero también que ofrezcan lo que deben ofrecer: capacidad, honradez y sometimiento a mecanismos de control y de sanción. Quien se equivoque tiene que asumir su sanción. Ese es el gran manto de impunidad que los sindicatos han negociado y creo que no es la ruta. Segundo, tenemos que iniciar un proceso de renegociación tanto en el legislativo como el presidente que dirige la política exterior del país, mejorar las condiciones de compra de medicinas. Esto ha sido un desastre, iniciado con Álvaro Arzú y pactado de la forma más antihumana con la gremial de industrias farmacéuticas en Guatemala en el gobierno de Álvaro Colom. Y todos sabemos quiénes fueron. Financian campañas, ¿verdad? Porque el gobierno actual lo financian empresarios farmacéuticos. Así es. Que también se niegan a rendir cuentas, ¿verdad? Claro, entonces es un tema al que hay que entrarle, porque las medicinas son carísimas en este país. Ya la embajada de la India, yo fui a una reunión con ellos, la embajada de la India ofrece, pues otra vez, yo soy de izquierda y no estoy tan de acuerdo con algunos conceptos del capitalismo, pero si quieren hablar de libre mercado, hablemos de libre mercado. Entonces la India ofrece 100 veces más barato muchas de las medicinas. ¿Por qué no se las compramos a ellos? Y generamos un mecanismo de control desde el Estado para garantizar calidad en alianza, por supuesto, con otras capacidades internacionales. No es posible que en El Salvador la medicina sea 10 veces más barata. Entonces, solo por mencionar un ejemplo, solo la India, con la capacidad que tiene, podría surtir de la mitad de la necesidad de medicina en Guatemala. Y es que uno de los problemas y aquí interesantes con el tema de las medicinas son los famosos amparos, ¿verdad? Que presentan estas grandes industrias farmacéuticas en Guatemala para que solo se pueda vender su producto. Pero ¿qué es más que amparo? Sí, es que estamos otra vez bajo el monopolio, bajo el mercado sucio. Hablan de libre mercado y lo que tienen es un mercado negro, es la ley del más fuerte y eso no debe pasar. Y eso por eso insisto, hablemos del libre mercado, de libre competencia, compitamos calidad y producto, la calidad del producto y precio.
Y si somos capaces de eso, el país, la gente y las empresas van a estar bien. El problema es que cuando estas mafias corporativas se instalan en el Estado, quieren monopolio de mercado, quieren monopolio y decisión de sus precios, y eso no se puede. Claro. Eso es lo que hay que cambiar en el sistema. Perfecto. Sí, bueno, estoy pensando en tantos temas que hay que cambiar. Temas, ¿verdad? Sí, bueno, ya para ir cerrando, Amílcar, aquí tenemos ya unos últimos 2 temitas para ir cerrando. Pues recientemente uno de los medios de comunicación, digamos, más importantes de Guatemala, que es Prensa Libre, publicó una encuesta en la que pues varios candidatos aparecen delante de tu persona. ¿Cuál es tu percepción en relación a las encuestas, Amílcar? Porque muchos candidatos después de la misma mostraron molestias, otros felicidad. ¿Cuál es tu percepción? Sí, nosotros hemos estado históricamente fuera del escenario. ¿Por qué? A propósito. Yo me peleé con Cementos Progreso y eso significó que muchos medios ni nos volteen a ver. Cuando se diseña una encuesta, muchos hasta pagan para que su nombre aparezca como opción. Nuestro nombre no aparecía como opción ni siquiera. Entonces estábamos bajo cero. Pero no porque no existamos, sino porque adrede el modelo de encuesta, el tipo de pregunta, así lo determina. Entonces, el poder real de los últimos 200 años y de la posguerra para acá ha determinado quiénes van a competir y buscan sus 5 o 6 primeros. Ya lo hicieron con Jimmy Morales, lo hicieron con Yamatei y ahora pues pretenden con ¿Qué se debería hacer entonces con el tema de las encuestas? No, habría que regularlas y transparentar técnicamente preguntas, contenido y el muestreo. Pero como nadie lo hace, nadie sabe que del señor Pineda tenga 10 oficinas con NetCenter poniéndole like a todo lo que encuentran y ellos mismos contestando las encuestas, por supuesto que va a ser el primero. Claro, la regulación yo creo que es un tema importante. Fundamental. Bueno, no queremos profundizar, quisiéramos profundizar más en ese tema también que es importante, ¿verdad? Porque hay muchas quejas sobre el mismo. Pero aquí te queremos hacer una pregunta que llegó precisamente de algunas personas. Hay una declaración ante la Fiscalía del Ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi en el caso Odebrecht, y en el cual nombró a 29 diputados que habrían participado en la recepción o distribución de sobornos de la constructora brasileña. Y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien hoy está en prisión, menciona tu nombre. ¿Cuál es tu respuesta a ese señalamiento? Mira, Marvin, el ministro Sinibaldi no tiene una declaración, tiene 3 declaraciones. Una primera, y en la segunda dice, es que no fue exacto lo que dije en la primera, y cambia su versión. En la segunda me menciona. En la tercera vuelve a cambiar su versión y ya no menciona mi nombre. Yo nunca conocí al ministro Sinibaldi personalmente, nunca en mi vida le he hablado, y simplemente es mentira. Y es que te preguntamos eso porque mucha gente, digamos, es uno de los señalamientos que se hacen mucho por parte de grupos políticos en tu contra. Claro. ¿No? Yo voté a favor del contrato y del préstamo de Odebrecht. ¿Por qué? Vi todos los informes y los dictámenes, eso sí, traté como diputado de ser muy, muy cuidadoso del por qué emitía cada voto. Y ahí estaba el dictamen de CGPLAN, el dictamen de la Junta Monetaria, el dictamen técnico de la Dirección Técnica del Presupuesto y lo último, que es lo que menos se cree, por supuesto, el dictamen de la Comisión de Finanzas. Pero habían por lo menos 6 dictámenes que revisé. Yo era nuevo, tenía 3, 4 meses de empezar y aprobamos eso porque eran necesarias las carreteras en el país. Ahora bien, no olvidemos de que el primer antejuicio que sufre Sinibaldi, yo lo interpongo. Y después varios otros. Yo mismo inicié el proceso de fiscalización de Odebrecht. Yo hice las citaciones a los ministros por Odebrecht. Entonces, para mí es una absoluta venganza. Me tiraron una piedra y a ver hasta dónde llega. Y hoy todos se limpian las manos y ahora resulta que el único diputado de izquierda o el único diputado de WINAC resulta que soy responsable, y eso es mentira. Odebrecht lo negociaron con corrupción con Sandra Torres y Gustavo Alejos. Después lo volvieron a negociar y según las versiones de los diputados, que tampoco los voy a citar porque lo pueden negar, es que finalmente, efectivamente, 9 diputados
y la señora Valdetti se quedaron con ese soborno. Y es más, hasta se lamentan que hayan votado porque no les llegó el sobrecito. Entonces, aquí yo sí creo que estoy siendo objeto de una venganza de Sinibaldi por los antejuicios que yo promoví en su contra. Y hasta la fecha, yo no conozco a ese señor, nunca lo vi personalmente, siempre lo cité, nunca llegó a mis citaciones. Entonces, su declaración, cuando la corrige, ya no menciona la supuesta entrevista que tuvo conmigo. Bueno, sí, interesante. Ya para terminar, actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano. Para que no solo, porque son varias de las preguntas que tienen unas personas, digamos, de que el Parlamento Centroamericano se le conoce como una institución que es muy poco transparente, digamos, en su portal, en su sitio web. ¿Cuánto gana un diputado del Parlamento Centroamericano, Amílcar? Yo gano 34,000 quetzales. Que digamos serían aproximadamente unos $4,000. $4,000, sí. Sí, $4,000, 100, sí, $4,000, depende del cambio. Ok, perfecto. ¿Y cada cuánto vas a reuniones y cómo es el trabajo? Tenemos las 2 últimas semanas de cada mes para tener 2 sesiones plenarias, 2 días, 2 sesiones ordinarias de comisión y las reuniones que sean necesarias en el trabajo que uno planifica. O sea que un diputado del Parlacén gana más que un diputado del Congreso. Sí, en el Congreso yo ganaba 24,000 quetzales. Líquidos. Líquidos, sí. O sea, nominalmente 29,000 quetzales. Disculpa que te haya interrumpido, lo que pasa es que también este tema da para mucho, ¿verdad? Sí. Pero, yo quisiera responder lo que tengan en duda, porque sí, lo que sucede es importante. Sí, lo que sucede es que el Parlamento Centroamericano, mucha gente habla de que hay que cerrarlo, incluso algunos partidos políticos, pero ya ven que los expresidentes van a parar ahí, ¿verdad? El pecado original del Parlacén es que recibe al expresidente y vicepresidente. Claro. Ese es el gran problema. Hay que reformarlo entonces. Nosotros ya presentamos la reforma. Nos ha bloqueado la reforma Yamatei en las sesiones de jefes de Estado. O sea, pareciera que el único interesado que no se reforme es el presidente de Guatemala. Pero el Parlamento Centroamericano, les quiero comentar algo rápidamente. Yo fui presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, también fui vicepresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Uno hace su agenda. Y yo he cargado, no sé por qué, la descalificación del Parlacén cuando hay 22 diputados al Parlacén. Entonces, y no es la descalificación del Parlacén. Deberíamos retomar el análisis del Parlacén. El Parlacén es parte del sistema de integración centroamericana. En el momento de la crisis de la pandemia, por ejemplo, nos reunimos y resolvimos muchos temas. Se cerraron las fronteras, alimentos, medicina, paradas en las fronteras. Nosotros forzamos con nuestras resoluciones para que los gobiernos retomaran la liberación de fronteras con las excepciones que estoy planteando. También en el Parlacén hemos impulsado, ya hemos firmado la resolución para iniciar una renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Estamos en la fase final de la negociación del acuerdo de asociación con Europa. No podemos enfrentar nada solos en el mundo global y en el mundo internacional. Perfecto, pero que estamos convencidos de que quiere reformas al Parlacén. Necesita, es una oportunidad importante para el país que no la hemos aprovechado. Así en corto, Amílcar, porque estamos contra el tiempo ya en la entrevista. Sí. Ya el tiempo en televisión es bien complicado. En el tema de matrimonio de personas del mismo sexo, ¿a favor o en contra? El Congreso decide eso, no el Ejecutivo. ¿Qué piensas del aborto? ¿Está a favor o en contra? Creo que las mujeres son las que abortan. Yo no tengo esa calidad biológica, entonces es una discusión de la sociedad y el Estado. ¿Legalización o no de la marihuana? Hay que discutirlo también continentalmente y globalmente. Son temas que no solo son de un país. Creo que Petro y López Obrador han impulsado una ruta adecuada de diálogo y discusión. Y por último, pena de muerte. ¿A favor o en contra? No tengo que opinar si es de los jueces. Cualquier candidato que opine sobre la pena de muerte es un irresponsable y mentiroso porque eso lo aplican los jueces, no los candidatos a la presidencia. Pues bueno, muchas gracias Amílcar Pop por haber aceptado esta invitación, estar conversando acá en Somos el Combo, acá debatiendo un poco sobre temas importantes para Guatemala, educación, salud y seguridad, ¿verdad? Ante todo esto, y también hablando un poco sobre la transparencia y la corrupción y los planes para combatir estos grandes males del país. Esto ha sido parte de la entrevista con Amílcar Pop, el candidato
candidato a la presidencia por la coalición WINAC-URNG. Y pues bueno, esperamos de que haya sido de su agrado y recuerde que en Somos el Combo todos los jueves a las 7 de la noche estamos haciendo entrevistas a candidatos a la presidencia para que usted los conozca, que sepa de ellos, que sepa el partido político y sus planes en dado caso de conseguir llegar a la silla presidencial. Eso ha sido todo por esta noche. Hasta la próxima.